UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Ya, muy buenos días. Ya llegó la publicidad. Listo como fue y comenzamos inmediatamente con un nuevo capítulo. Entonces vamos a tener que ver dos magnitudes nuevas que son estrechamente entrelazadas porque tienen exactamente la misma dimensión. Y esta magnitud es la cantidad de movimiento o ímpetu, y la otra es, la dimensión aquí es fuerza, que es igual a masa por aceleración, y la aceleración es igual a longitud a la una, dividido por tiempo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, me da también m a la una. El profesor Juan Kerkrat, pues fue mi jefe en la universidad, en la Facultad de Ciencias en los años 68, 69, 70. Cuando él era el decano de la Facultad de Ciencias de la universidad y yo desempeñaba la dirección del Departamento de Física. Y tuve oportunidad naturalmente de trabajar con él un par de años muy intensamente, porque fueron los años en que se impulsó el programa de posgrado en física en la universidad y se dieron los primeros pasos para la investigación en física. Yo creo que ese trabajo del doctor Kerkrat es bien importante, bien histórico para el país, porque fue tal vez la mejor contribución que se hizo en ese tiempo al desarrollo de la ciencia en Colombia. Refiriéndome a los trabajos en la Universidad Nacional, donde ya se había fundado el Departamento de Física y la carrera de Física desde el comienzo hasta la graduación de los futuros profesionales con el grado de doctor en filosofía, PhD, como se llama. El rector de la Universidad Nacional, doctor José Félix Patiño, me encargó dirigir y fundar la Facultad de Ciencias. En esta época había en la Universidad Nacional 27 facultades y el doctor Patiño muy acertadamente consideró que era conveniente unir varias de estas antiguas facultades, como decimos hoy, en facultades nuevas. Naturalmente, estas ideas han sido influenciadas y promovidas por el artículo de Atcon que publicamos en la revista ECO. Revista para la cultura del occidente, que estaba más bien enfocada en la dirección del pensamiento de Ortega y Gasset y que se ocupaba de la discusión de una gran cantidad de temas, entre otros un tema que en esta época era muy candente y que era la reforma universitaria. Y así publicamos un artículo que al principio había sido publicado en inglés en una revista universitaria alemana, por primera vez en castellano, y este se envió a todas las universidades latinoamericanas y causó un impacto muy grande, y de este impacto como consecuencia hubo en la facultad, en la Universidad Nacional y en muchas otras universidades una reestructuración de la organización universitaria.
lo que nosotros conocemos aquí como la Reforma Patiño. Yo conocí al profesor Herkrath en un episodio muy poco conocido de la Universidad Nacional, que fue el año preparatorio que se organizó en 1952 y 53 como una especie de college preprofesional para las ciencias de la salud. En ese momento me nombraron profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, asignado a ese trabajo, y en la sala del curso encontraba uno con mucha frecuencia a un joven alemán, prácticamente de la misma edad que yo tenía en ese entonces, que asistía a las clases y escuchaba la clase y las preguntas de los estudiantes. Ese era el profesor Juan Herkrath. El profesor Juan Herkrath vino a Colombia contratado por el Ministerio de Educación y fue destinado a la Universidad Nacional, pero la universidad no tenía la más mínima idea que ese profesor venía para acá. Tuvo la suerte de que el secretario general de la Universidad Nacional hablaba alemán, y entonces tuvo con quien entenderse y cambiar algunas ideas, y se le destinó por ese primer año a que estuviera asistiendo a las clases de física. Entre algunos compañeros míos habíamos planeado hacer una fiesta de Año Nuevo y celebramos esta fiesta en la región donde estábamos trabajando todos, que era la ciudad de Bonn y sus vecindades. Y en esta oportunidad, todo el mundo llegó a tiempo para celebrar el Año Nuevo, menos uno que no apareció. Y apareció media hora más tarde con dos personas que nadie conocía de nosotros, y vimos que eran dos colombianos que habían sido enviados por el gobierno de Laureano Gómez, y tenían la misión de buscar en los diferentes países europeos, comenzando en España, Francia, Bélgica, Alemania e Italia, profesores para la enseñanza en Colombia, especialmente en el nivel universitario. Y naturalmente en una fiesta de Año Nuevo hay mucha alegría, se celebra esto con vino, y allá esta es una región de buen vino, con viñedos alrededor del local donde estábamos festejando, y bailamos naturalmente, y por la mañana, a las 3 de la mañana, uno de los dos que habían llegado, y que era el doctor Rudolf Gómez, papá del actual rector de la Universidad de los Andes, me propuso acompañarles a la misión a Colombia. Naturalmente me cogió de sorpresa, pero pensándolo en el resto de la noche, lo encontré una excelente oportunidad para olvidar todo lo que habíamos pasado durante la guerra y en los años de la posguerra. Y entonces yo les dije que sí, con el mayor de los gustos estaría dispuesto a ir a Colombia, pero les pregunté dónde queda y cuál es la capital, y que es un país montañoso, porque yo estaba dedicado al alpinismo y me hubiera gustado mucho subir aquí a algunos montes. Las cosas que quería olvidar eran todas las experiencias y todas las cosas por las cuales he tenido que pasar
antes de esta fecha del año 51, especialmente los años en los cuales me ha tocado alistarme en el ejército alemán y durante los cuales estuve durante 4 años en tareas militares, no deseadas por mí, pero obligatoriamente hubo que hacerlo. Y además, naturalmente, las épocas de la inmediata postguerra, donde la situación económica y social era desastrosa. Por esto me parecía esta invitación una excelente oportunidad para comenzar una nueva vida. Yo soy oriundo de la ciudad de Colonia, en Alemania, una ciudad sobre las orillas del río Rin, en el oeste, en el puro oeste de Alemania. Y como dice el nombre, esta ciudad ha sido una fundación romana, y los romanos ocuparon este lugar durante más de 500 años. De tal manera que la población actual es una población mitad romana y mitad germana. Es una población muy diferente, muy alegre, muy abierto. Cuando se piensa en generar una misión alemana que venga a colaborar en el desarrollo de la física, se pensó inicialmente a nivel de pregrado y a nivel de formación de los profesores. Sin embargo, los alemanes consideran que es necesario un nivel más alto de desarrollo. Dicen, no, ya el desarrollo de la física en la Universidad Nacional permite generar un programa de posgrado, un programa a nivel de magíster. Entonces, vienen los profesores alemanes, se hacen cargo del programa de posgrado, al cual acceden fundamentalmente profesores del Departamento de Física. Y se logra entonces que numerosos profesores del Departamento de Física realicen sus estudios de magíster. Una vez terminados esos estudios de magíster, y gracias al convenio de cooperación con la República Federal Alemana, muchos de estos profesores tienen becas y van a realizar sus estudios de doctorado a Alemania. Entonces, podemos hablar aproximadamente de 15 personas, casi todos ellos profesores del Departamento de Física de la Universidad Nacional, que realizan sus estudios de doctorado en Alemania, regresan al país y son los que generan los grupos de investigación, que han permitido en este momento que ya exista un programa de doctorado en física en la Universidad Nacional. Bueno, cuando salimos en avión de Frankfurt con destino a Bogotá, de golpe hubo una sorpresa porque se habían reunido 14 jóvenes profesores para venir a Bogotá. Y el único que tenía el destino Universidad Nacional fui yo. Los demás habían sido escogidos para la recién fundada Universidad Pedagógica Masculina en Tunja y la gran mayoría para la Universidad Pedagógica Femenina, hoy en la Avenida Chile, en Bogotá. De tal manera que cuando comencé a trabajar estuve yo solo en la Universidad Nacional. Y me mandaron inicialmente a la Facultad de Arquitectura para enseñar física y matemáticas. El rector de la época era don Julio Carrizosa Valenzuela, una excelente persona, y que entre otros
me mandó muy poco tiempo después de mi llegada, cuando estalló para mí la primera huelga en la universidad, con un grupo de 25 estudiantes de último año de varias facultades a un paseo por Colombia con el fin de que aprendiera con ellos castellano en el tiempo en el cual la universidad no estaba funcionando. Y este fue naturalmente un paseo excelente, con 24 o 25, no recuerdo el número bien, alumnos de último año, andando yo como único extranjero a través de Colombia con barco Daniel Arango por el río hasta llegar a Cartagena, y fiestas en todas partes, porque los alumnos de la Universidad Nacional tenían un aprecio enorme en todas partes, y entonces llegando a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, nos prepararon fiestas de baile, y la única forma de garantizar el desarrollo de la misión y del proyecto de viaje que estaba planeado hasta lo último fue de que yo llevé a todas las fiestas y a todas partes la suma prevista para este viaje en un bolsillo sobre el pecho, porque entonces yo por la mañana estuve en el bus o en el camión o lo que nos tocaba, y los estudiantes tenían que venir y ir conmigo, y naturalmente era todo el viaje un viaje de alegría, de camaradería, donde fuera de aprender castellano aprendí también una cantidad de otras cosas. El país estaba ya en un gran desarrollo, y especialmente cuando subió el primer satélite al cielo, y este satélite fue un satélite ruso que hablaba ruso. Entonces había un despertar en todo el mundo acerca de la preocupación de que el desarrollo tecnológico en el oeste estaba atrasado. Este trajo naturalmente consigo un enfoque hacia la física, porque la física en el fondo es la base de cualquier desarrollo tecnológico. Y con este enfoque entonces se comenzó a mover casi una cruzada, no únicamente aquí en Colombia, sino más bien en los países del norte, en los países ya bien desarrollados, y que nos trajeron a nosotros sus preocupaciones, y entonces hubo un gran movimiento universitario en el sentido de ponernos al día en materias como son la física. En el año 67 se firmó un contrato que ha significado en esta época una inversión de alrededor de $10 millones en el Departamento de Física para la formación de los estudiantes y de los profesores que podían cursar ya los estudios de posgrado donde querían. No estaban obligados a hacerlo en Alemania, a pesar de que Alemania dio la plata, podían hacerlo en cualquier parte del mundo. Y así cuenta el Departamento de Física hoy día con 25 profesores doctorados en física, con PhD, como se dice en física, y se ha llegado a un departamento que está trabajando
en investigación fuertemente a la par con otras universidades en el mundo. Hay intercambio de profesores, sea con los Estados Unidos, sea con Europa, y también nuestros alumnos pueden ir a hacer su posgrado, pero mientras tanto, nuestro posgrado que hemos fundado en el año 68 se desarrolló de tal manera que ahora ya estamos en la época de hacer el PhD en la Universidad Nacional de Colombia, en reconocimiento con otras universidades, de tal manera que es un PhD al nivel internacional, reconocido completamente en el ámbito de las universidades internacionales importantes. El año de 1952, cuando yo llegué, no había todavía ninguna representación alemana en Colombia, porque la guerra había pasado recientemente y muy al final hubo también una rotura de relaciones entre Alemania y Colombia, y por lo tanto los grupos que existían cada uno por sí mismo. Allá había grupos de alemanes que habían llegado a Colombia antes de 1920 o que prácticamente todavía venían con el aire y con los recuerdos del imperio alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Después había un grupito que era representante de la República de Weimar, o sea, de la forma del Estado alemán entre la Primera Guerra Mundial y la subida al poder de Hitler. Y después había entonces precisamente grupos que habían emigrado en esta época de la tiranía en Alemania, y después comenzaron los nuevos grupos jóvenes que veían el mundo desde puntos de vista completamente diferentes, que prácticamente entendían que todos los pueblos tenían que formar una unidad, que tenían que unirse, que no debía haber ni diferencias de razas, de religión, ni nada. Cuando firmé el contrato de vinculación con la Universidad Nacional en Alemania, tenía el gran deseo de olvidar todo lo que había antes en el mundo, todos esos conflictos, las guerras, y pensé que iba a llegar a un país muy pacífico para poder vivir en paz. Esta paz la he encontrado en mi familia, la he encontrado en la naturaleza tan bella de Colombia, tan única en el mundo. La adoro y me dedico mucho a su estudio, pero desgraciadamente también vi que en esa época, cuando llegábamos, ya había una confrontación muy fuerte, muy diferente a lo que vivimos hoy. Era una confrontación entre dos partidos y dos grupos partidarios que estaban destinados a imponer sus ideas de partido con las armas. Naturalmente, yo como extranjero no he tenido ningún contacto con esto, con estas relaciones y con estas guerras,
ni he ido a las a las regiones donde se desarrollaban las acciones respectivas, de tal forma que esta primera violencia, como hoy quisiera llamarla, pasó prácticamente fuera de mi experiencia. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.